Bien, bien. Seguimos ya en la última parte, son exactamente las 19:26 en todo el territorio nacional. Estamos transmitiendo esta última parte, como siempre, también para las redes sociales, cuando hacemos un pequeño paneo también de la realidad nacional. Estuvimos hablando largo y tendido de durante estas casi 3 horas, ya, sobre la realidad regional aquí en el departamento del Ñeembucú, ¿eh? Bueno, hablamos sobre la firma de la adjudicación del almuerzo escolar que se dio esta mañana en la gobernación del departamento del Ñeembucú y por supuesto también otras informaciones que acompañaron, como ser el informe del departamento de prensa de la municipalidad de Pilar, eh, con esta importante invitación para este viernes también para conocer el proyecto de ley que va a presentar el senador Víctor Ríos eh, en la Cámara en la Cámara, por supuesto, en la Cámara Alta, eh, para, eh, para la construcción de las defensas costeras aquí en la ciudad de Pilar con, eh, con la costanera. ¿Me podés conectar, por favor? Con la costanera y el sistema de desagüe pluvial de gran envergadura, ¿eh? Bueno, y por supuesto también informe policial no tuvimos hoy y también estuvimos con el informe de la gobernación que ya hablamos muchísimo de esto, presentamos todos los materiales que hicimos esta mañana también como producción. Y por supuesto, ahora quiero hablar de un tema en esta última parte. ¿Se acuerdan de este tema, de este proyecto de reducción? Ahí veo mejor la combo. De reducción del precio de luz. ¿Mm? Diputados modifican parte del proyecto y surgen críticas, dice. Porque este proyecto de modificación, porque este proyecto de reducción del precio de la luz se aprobó en la Cámara de Senadores. ¿Se acuerdan que lo presentó Víctor Ríos, entre otros senadores? Pasó a la Cámara de Diputados. ¿Y qué hizo la Cámara de Diputados? Modificaron parte del proyecto y surgieron muchas críticas con respecto a esto. Estamos transmitiendo también ya a partir de ahora por las redes sociales, estamos transmitiendo por mi cuenta Facebook, Papilo Espinosa. Dice reducción del precio de la luz. Diputados modifican parte del proyecto que vino de senadores y surgen críticas, dice el diario Hoy. Dice la Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto Ñane Energía en la versión de la Comisión de Asuntos Económicos. Las modificaciones fueron devueltas al Senado. Dice el proyecto de ley Programa Ñane Energía con recursos de las entidades binacionales Itaipú y Exgretá por 1.300 millones de dólares anuales fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero con modificaciones en relación a la versión del Senado. Inicialmente el proyecto fue aprobado en general por 36 votos a favor y 32 en contra, y las modificaciones se introdujeron durante el tratamiento en particular. Ñane Energía plantea la disminución de la tarifa de la ANDE en base a una escala mínima para aquellos que consumen entre 1 y 150 kilowatts al mes, con un descuento de hasta el 90%. El otro punto del proyecto beneficiará a aquellos que consuman entre 1.000 y 1.500 kilowatts al mes, con un descuento del 15%. Según informó la periodista de la 970 AM, Natividad Romero, una de las modificaciones principales es la incorporación de la palabra hasta en cuanto a los porcentajes de consumo, cuestionado por algunos legisladores, porque consideran que no se aplicaría la totalidad del descuento. El diputado de Honor Colorado, Basilio Núñez, calificó al proyecto de populista y de imposible aplicación, por lo que manifestó que su bancada estaba trabajando en una propuesta alternativa. También desde el Poder Ejecutivo manifestaron hace semanas la intención de proponer un programa alternativo de reducción de tarifas energéticas.
Esto va a traer problemas, che. Esto va a traer problemas porque desde la Cámara de Diputados están como trastocando la versión del Senado, que ya fue aprobada en el Senado, que habla de que si uno usa si usa, por ponerle así, de 1 a 150 kilowatts al mes, ya no se tiene en cuenta si uno es rico, si es pobre, no se tiene en cuenta nada, sino que únicamente se tiene en cuenta la cantidad del uso de la energía. ¿Mm? A medida que uno menos usa, más se le descuenta. Y a medida que uno más usa, el descuento va siendo menor. ¿Mm? Ese es el proyecto que se aprobó en la Cámara de Senadores. Pero al llegar al proyecto, al bajar a la Cámara de Diputados, sufrió modificaciones. Y esas modificaciones no creo que le gusten a la gente porque dice que dice que aprueba. Los diputados también aprobaron, aunque por un margen muy ajustado, dice. 36 a 32 aprobaron en forma general el proyecto. Pero luego hicieron las modificaciones cuando comenzó el tratamiento en particular del proyecto que se dio en senadores. Entonces comenzaron a poner modificaciones. Y un punto dice Natividad Romero de la 970 AM, que una de las modificaciones que más molesta a la gente es la incorporación que hicieron los diputados. Dice, modificaron y pusieron incorporaron la palabra hasta en cuanto a los porcentajes de consumo. Cuestionado por algunos legisladores porque consideran que no se aplicará la totalidad del descuento. Habría como una trampita al decir hasta. Y esto no les gusta, ya no se hicieron esperar, gente. Ya no se hicieron esperar las manifestaciones. Y me parece muy bien, me parece muy bien. Dice, no se olvidan de ANDE, dice. Grupo pro reducción del precio de luz, cortan rutas y se preparan. Dice, entre Juan Eoleari y Coronel Oviedo se realizan cortes intermitentes de rutas en contra de las altas tarifas en las facturas por su uso de energía eléctrica. Los manifestantes esperan el resultado de la sesión de la Cámara de Diputados en donde se está tratando el proyecto Ñan de energía. Esto fue antes, vamos a ver qué pasa. Ojalá que la ciudadanía, voy a decir bien, ¿no? Ojalá que la ciudadanía se pueda manifestar en cuestión de este proyecto de la Cámara de Diputados y que apoyen el proyecto que se dio en senadores. ¿Para qué quieren modificar? Si al final la ANDE no va a perder ningún centavo. Aquí quienes van a pagar el descuento que se va a hacer va a ser la Itaipú Binacional y creo que también Yacyretá, porque ellos tienen un dinero destinado a acción social, que generalmente a veces se realizan obras, no es generalmente, siempre se realizan obras en cuanto a lo social, viviendas, escuelas, y ese dinero es lo que se quiere utilizar para beneficio directo de los usuarios de la ANDE, que somos todos nosotros. Y se quieren, esa es la versión de senadores, en donde si uno, vamos a suponer que utiliza no quiero hablar de cifras exactas, pero si uno utiliza poco la energía, utiliza de tantos kilowatts a tantos kilowatts en un mes,
se le va a dar un descuento del 90% porque tuvo un uso hasta, digamos, hasta 150 kilowatts. Si utilizaste hasta 150 kilowatts, tenés un descuento del 50%. ¿Mm? Si iba un descuento, perdón, del 90%, ¿qué es lo que me pasa? Del 90%. Es decir, que si ibas a pagar un 100.000 guaraníes, vas a pagar un 10.000. Ahora, si pasás de 150 kilowatts hasta, no sé, hasta 500, por poner un ejemplo, se te va a hacer un descuento ya del 75%, ya no del 90%. Y así sucesivamente, a medida que uno más utiliza la energía, el descuento va a ser menos. Porque se da a entender quienes utilizan mucha energía es porque tienen más poder adquisitivo. ¿Mm? Pero al final nos va a alcanzar a todo porque no se va a tener en cuenta la no se va a tener en cuenta la situación económica de la persona, sino que va a ser para todos. La condición económica no se va a tener en cuenta. Y me parece que fue un error de parte, lo voy a decir, me parece que fue un error de parte de diputados querer o trastocar, modificar, aunque están en su derecho y es su atribución, los diputados introdujeron modificaciones, dice. Aprobaron el proyecto de reducción de energía, pero introdujeron muchas modificaciones y entre esas modificaciones hay algunas cuestiones planteadas que nos gustan mucho a las personas que estuvieron presentes, a algunos legisladores, a los legisladores que estaban a favor del proyecto o de la versión del Senado. ¿Por qué? Porque dice hasta. Si dice hasta, no dice, por ejemplo, el descuento tiene que ser, porque la versión de senadores dice, si consumiste de 0 a 150 watts, vas a tener un descuento del 90%, punto. Pero se pone otra vez el cambio, la modificación que pusieron en diputados es hasta. Es decir, que si va la versión de diputados dice, si consumiste 1 a 150 kilowatts, podés tener un descuento de hasta el 90%. Es decir que no es contundente, podés tener un descuento del 20, del 30, del 40%, hasta el 90%. O sea que va a depender otra vez de otras cuestiones que no sabemos a qué se refieren. Y ese término hasta es lo que no le gustan a los diputados que están en favor al proyecto de la versión senadores. Y esto yo creo que va a producir mucha roncha en la ciudadanía, porque es un proyecto que muchos dicen que es populista y de imposible cumplimiento. ¿Por qué de imposible cumplimiento? Yo no entiendo esto. Me van a disculpar mi ignorancia, pero si los senadores dicen de que se puede pagar tranquilamente con los fondos sociales de las binacionales, se puede pagar esto en forma directa. Entonces, ¿por qué este imposible cumplimiento? En algo que vamos a ser beneficiados todos. Y esto va, yo les cuento, esto va a depender directamente de la gente, va a depender esta cuestión. Porque si la gente se manifiesta, y porque si la gente se pone los pantalones y salen a las calles a defender la versión de los senadores, los diputados van a ceder. Porque nadie quiere ser escrachado. Los legisladores tienen terror a ser escrachados. Porque los legisladores también quieren salir, quieren ir a los restaurantes lujosos.
quieren ir a los lugares de onda y no quieren ser escrachados. ¿Mm? Entonces depende mucho de la gente, de la presión popular, para que se respete la versión del Senado. Así de sencillo es, no hay otra vuelta aquí. Porque si la ciudadanía no se manifiesta en favor a la versión de senadores en cuanto al proyecto ya de energía, si la gente no se manifiesta, los diputados se van a plantar ahí. ¿Mm? Los senadores nuevamente, esto va nuevamente al Senado. Ahora los diputados aceptaron el proyecto, pero le hicieron modificaciones, para mi punto de vista, modificaciones muy negativas, para mi punto de vista, porque modifica específicamente lo que planteaba la versión del Senado. Y hace mucho menos ventajoso lo propuesto en senadores. Ya no es, ya no se tiene esa ventaja que proponían los senadores para nosotros, los usuarios de la ANDE. Ahora, los diputados aprobaron, pero con esas modificaciones. Ahora, los senadores yo creo de que se van a plantar en su versión y van a enviar de vuelta el proyecto. Y si los diputados se vuelven a plantar, esto va a ir, no sé, va a tener una... Específicamente no sé, ¿verdad? Pero va a ser, yo no sé cuántas veces esto, si va a quedar la versión de senadores o de diputados. Si diputados, esto creo que hasta 3 veces se puede hacer el tira y afloje entre Cámara Baja y Cámara Alta. Pero si la ciudadanía se pone los pantalones y dice queremos la versión de senadores, señores diputados, queremos la versión de senadores, o de lo contrario le vamos a escrachar a todos ustedes, van a ver cómo rápido los diputados van a cambiar su postura. Rapiditos, muy rapidito van a cambiar. Así nomás, pero depende de quién, depende de la ciudadanía, gente. Depende de la ciudadanía. Porque si no quedamos reputeando, disculpen la palabra, porque esa es la palabra que solemos usar en todos lados. O carajeando en las redes sociales. Porque no quiero decir la palabra putear, carajear en las redes sociales. Pero no salimos a las calles a decir de que queremos que se respete la versión del Senado, que los diputados respeten la versión del Senado, entonces esto no va a prosperar. Sencillo es. Sencillo es porque los actores políticos actúan bajo la presión. Ellos tienen mucha... Yo entiendo que los actores políticos tienen mucha presión de su bancada, tienen mucha presión de su partido y también presión de la gente. Y cuando la presión de la gente es mucho mayor que la presión que pueden tener de su bancada o de su propio partido, la presión de la gente cuando es mayor, entonces hacen lo que dicen la ciudadanía. Para mi punto de vista, esa es la única solución para que el proyecto Ñan de Energía, el proyecto o la versión de senadores, para que se sostenga, va a necesitar del apoyo de la ciudadanía, gente. Para nosotros quienes estamos en el interior del país, quienes estamos en la ciudad de Pilar, o las personas que están en el interior, bueno, dicen que se manifiesten los asuncenos ahí enfrente del Congreso. No, si todos vamos a ser beneficiados, ¿por qué queremos ser cómodos? ¿O les gusta pagar los tarifazos de la ANDE? Pregunto, ¿les gusta pagar los tarifazos? A la gente pudiente no le calienta un huevo porque tiene para pagar. No le calienta porque tiene para pagar. A quien le perjudican los tarifazos son a la clase trabajadora.
A la clase trabajadora, a la clase más humilde, le cuesta pagar. Y los humildes, los pobres, somos mucho más, y el único requisito para que pueda prosperar este proyecto Ñane Energía es la manifestación, la movilización. No queda otra. Tampoco, yo estoy totalmente en contra eso voy a ser claro, yo estoy totalmente en contra de, ¿cómo se dice? De la violencia. Para mí, una manifestación tiene que ser bajo el marco del respeto y bajo el margen de las leyes de nuestra Constitución Nacional. Las movilizaciones pacíficas, las protestas pacíficas, pero sí protestar. Porque mantenernos pasivos, vamos a seguir pagando tarifazos, gente. A la gente adinerada no le calienta 3 huevos porque tienen para pagar. ¿A quiénes no calienta? A la gente humilde, a la gente trabajadora que día a día se está tratando de ganar el pan. A eso sí le va a costar pagar los tarifazos. Y si no tenés, te corta la hambre. Anda a llorarle a Gardel, anda a cantarle a Gardel. Y ya no vas a tener la oportunidad de manifestarte. Por eso es importante ahora. Hay un tira y afloje. El Senado quiere que haya, el Senado propone y quiere que haya un aumento, una reducción, perdón. El Senado propone una reducción de la tarifa, de las tarifas de las Andes, de acuerdo al consumo. Pero ¿qué pasa? Los senadores aprobaron en general, aprobaron en modo general, aprobaron el proyecto del Senado, pero introdujeron modificaciones. Modificaciones que según algunos entendidos prácticamente anulan en gran medida la ventaja que iban a tener los usuarios en gran parte. ¿Por qué? Porque introducen, en una de las cuestiones nada más, introducen la palabra hasta. No es contundente porque la versión de senadores dice, si consumiste 1 a 150 kilowatts, vas a tener un descuento del 90%. Punto. No interesa si sos rico, si sos pobre, si sos judío, si sos paraguayo, si sos argentino. Siempre y cuando vivís en el territorio nacional. Pero la Cámara de Diputados hoy al tratar introdujo modificaciones y le puso la palabra hasta. Esa palabra hasta que molesta a muchos diputados que están a favor de la versión de senadores. Es decir, que podría decir entonces la versión de diputados, me imagino, que si consumís de 1 a 150 kilowatts hora, vas a pagar hasta un 90% menos. Pero hasta, no dice un 90% de descuento, hasta. Es decir, que podría haber otra vez condicionamientos. Eso es lo que explica, justamente explica muy bien el periodista Natividad Romero de la 970 AM. Y tenemos que tener cuidado con esto. Va a depender de la gente directamente. No hace falta estar en la capital para manifestarse. También en Encarnación puede haber manifestaciones, en Pilar, en muchos otros lugares. Si al final los beneficiados vamos a ser todos. Tanto el rico como el de clase media, como el pobre, todos van a ser beneficiados. Pero para el pobre es fundamental. Para el pobre va a ser trascendental que pueda triunfar la versión del Senado.
porque habla habla de reducciones realmente muy, pero muy coherentes, porque se basan en la cantidad de consumo y no ponen la palabra hasta. Dice, si consumís de tantos kilowatts hasta tantos kilowatts, en un mes vas a tener un descuento del 90%. Ahora, si pasás esa cantidad de kilowatts, vas a tener un descuento del 75%. Ahora, si pasás tal cantidad de kilowatts al mes, vas a tener un descuento del 50%. Y así sucesivamente, a medida que uno más utiliza, más consume, va a tener menos descuento, sin interesar si es rico, si es pobre, si es hombre, si es mujer, sin interesar su religión, sin interesar inclusive su nacionalidad, aquí en el territorio, siempre y cuando sea en el territorio paraguayo. A mí la versión de senadores me gusta mucho, voy a ser sincero. Pensé que los diputados iban a aprobar sin modificaciones. Y le introdujeron modificaciones, y algunos entendidos preocupa mucho estas modificaciones, porque anularían en gran parte las ventajas que ofrecían estas reducciones en su versión Senado. Trato de ser reiterativo para que podamos entender. No le estoy subestimando a nadie por repetir. No entiendan de ese lado, sino que siempre hay que repetir las cosas, más todavía en los medios de comunicación. Hay que reiterar, hay que ser reiterativos, hay que tener esa paciencia que tienen los profesores en el colegio, en las escuelas. Yo siempre me acuerdo que las profesoras que más repetían, que no se cansaban, sus alumnos más aprendían. Porque aquellas profesoras que dicen solamente una vez las cosas, y ella da por entendido que todos ya entendieron. Para mí no es un buen docente. El buen docente tiene que explicar y reexplicar. Tiene que tener esa santa paciencia. Con eso no digo de que los comunicadores seamos docentes, no. Los comunicadores tenemos el deber de saber hacernos entender. Y para ello tenemos que tener la paciencia de reiterar y reiterar, de ser reiterativos en cuanto a los temas puntuales que nos parecen trascendentales en una cuestión determinada. Así de sencillo. Son exactamente las 19:54. Tenemos que despedirnos. Que tengan todos un excelente resto de jornada. Muchísimas gracias, Jorge López, desde Control Central. También mi agradecimiento también al señor Damián. ¿Cómo? Damián Jiménez, por supuesto. Al señor Damián Jiménez también mi agradecimiento por el apoyo técnico, y por supuesto también a la compañera Fátima Costa desde Exteriores. También formamos el equipo aquí detrás, la verdad, por la 106.9. Tengan todos ustedes un excelente resto de jornada, y nos volveremos a encontrar mañana, solamente si Dios quiere. Chau, chau.